Buenos días a todos. ¿Qué le parece si le damos un aplauso al vencedor, a nuestro Señor? Él es el que nos da la victoria, porque Él la ha obtenido en primer lugar. Antes de empezar con la palabra, pedimos que los adolescentes, vayan pasando. Muy bien. También bases fundamentales, los hermanos que están estudiando bases fundamentales también pueden pasar. Ya sus profes están esperando. Bien, usted sabe, hermano, que cuando usted se levantó esta mañana, ya había cosas que estaban sucediendo. Nosotros pensamos a veces que el día empieza cuando nos levantamos, ¿no? Pero hay muchas cosas que pasan mientras nosotros estamos durmiendo y, bueno, y obviamente esas cosas siguen ocurriendo mientras transcurrimos en el día y pasa el día y nos vamos a dormir y eso sigue ocurriendo. Y usted dirá, ¿qué es eso? ¿No? Antes que usted y yo abramos nuestros ojos, hay una batalla que se libra en los aires, en los ambientes, en los lugares. Y no importa, no estoy hablando de un lugar geográfico específicamente. Estoy hablando de que en nuestra realidad permanentemente hay una lucha espiritual que se libera. A veces nosotros no somos conscientes de eso. Pensamos, claro, cada uno ve su propia realidad, su propia vida, lo que hace todos los días, piensa en el trabajo, con qué me voy a encontrar. Pero mientras nosotros transcurrimos en esa vida, hay una lucha que se va librando en los aires, en los ambientes donde nosotros estamos. Y esa lucha intenta conquistar nuestros pensamientos. Esa lucha intenta conquistar nuestras mentes. Esa lucha intenta conquistar todo lo que nosotros hacemos durante el día y torcer de alguna manera nuestras decisiones. Tal vez usted se levantó pensando, bueno, hoy voy a vivir de esta manera. Pero de repente hay algo que pasa que le hace cambiar. Y usted dice, ¿por qué hice eso? ¿Por qué si yo me levanté pensando, hoy voy a tratar bien a mis hijos, le voy a dar un besito a mi esposa de buenos días, de repente se me quemó la leche y ya no le digo buenos días? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Hubo algo allí que me hizo cambiar. Y hermanos, la Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, nuestra lucha no es material. Nuestra lucha es inmaterial. Nuestra lucha es espiritual. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en esta mañana. ¿Luchamos con qué? Con pensamientos que nos alejan de Dios, que nos alejan del Señor. Luchamos con deseos que nos seducen. Mirá qué lindo esto, qué lindo aquello. ¿Por qué no lo haces? Total, nadie se va a enterar. Deseos que nos seducen, que nos impulsan. Sistemas que nos distraen. No, pero Ernesto, vos tenés que ser alguien en la vida. Y hay un sistema que te empuja para vivir de una determinada manera. Y por sobre todas las cosas, hay un enemigo que no descansa. La Biblia dice que Satanás es el enemigo de nuestras almas. Ustedes saben que Satanás no descansa. ¿No descansa en qué? Para lograr todo esto que yo he mencionado. Entonces nuestra lucha es espiritual, ¿no? Ahora bien, Jesús, como hemos cantado, venció en la cruz. Él es el que ha logrado la victoria. Ahora, esa victoria de Jesús, Él la consiguió por toda la eternidad, pero mientras yo viva, mientras usted viva aquí en la tierra, nosotros tenemos que hacer nuestra esa victoria. Tenemos que aprender a vivir cotidianamente en esa batalla y hacer nuestra esa victoria. Y es una victoria que no es solo histórica, es personal, diaria y está disponible para usted y para mí. Miren lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses en el capítulo 1. Él está hablando del proceso que ocurrió. Colosenses 1:14 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Ahora, fíjate que hay un proceso allí.
Él dice, primero nos rescató. Cuando vos rescatás algo, tenés que pagar, ¿no es cierto? Vas a una casa de empeño porque dejaste el reloj, alguien te dio dinero, entonces tenés que pagar ese dinero, ¿para qué? Para rescatar el reloj. Usted y yo fuimos rescatados de ese reino donde estábamos. ¿En qué reino estaba usted y yo antes de conocer a Cristo? Estábamos en el reino de la oscuridad. Y ese reino de la oscuridad tiene un rey, que es Satanás. Tiene sus ángeles, que son los demonios, las potestades, todo lo que la Biblia dice. Y todo eso lucha ¿para qué? Para alejarnos de Dios. Ahora, Jesús nos sacó de allí y nos trajo a otro reino. ¿A cuál? Al reino de Dios, al reino de su Hijo, al reino donde Él nos da la libertad por justamente la sangre de Jesús. Entonces, nos cambia de posición, nos da una nueva autoridad y una nueva pertenencia. Usted ya no pertenece, yo ya no pertenezco al reino de la oscuridad. Tengo otro rey ahora sobre mi vida. Ahora, pareciera que nos cuesta mucho, y me pongo en primer lugar, en darme cuenta de esto, en terminar de entender este principio del cual el apóstol Pablo nos habla. Y el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, vamos a leer ahora, él escribe un párrafo explicando un poquito mejor este principio, pero no solamente explicando este principio, sino describiendo contra quiénes, dónde nosotros estábamos antes, pero ahora que hemos cambiado de reino, que nuestro rey es otro, igualmente estamos en ambientes donde ese reino se desarrolla. Porque la Biblia dice que el príncipe de este mundo, ¿quién es? Es Satanás. ¿Dónde estamos nosotros? En el mundo. O sea, estamos metidos en un ambiente donde el que reina sobre los poderes humanos es Satanás, con todas sus huestes espirituales. Entonces estoy inmerso, yo todos los días cuando me levanto de mi casa, salgo y estoy permanentemente inmerso cuando encendés el celular para leer las noticias. Estoy inmerso en un mundo que no me ayuda a confiar en Dios, que no me ayuda a mejorar mi relación con Dios. Al contrario, me ayuda a lo opuesto, me quiere llevar a lo opuesto, me quiere llevar lejos de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban, pasado. Andaban conformados a los poderes de este mundo, primer punto. Se conducían según el que gobierna los aires, segundo punto, Satanás, el gobernador de los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, en el pasado, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. O sea, nuestros deseos pecaminosos tenían poder absoluto sobre nosotros. No teníamos opción más que seguir a esos deseos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Jesús nos libera, nos saca de ese reinado de oscuridad. Nos da la libertad. ¿Por qué? Porque antes estábamos esclavizados por ese sistema. Estábamos viviendo dentro de ese sistema. Estábamos viviendo debajo de ese gobierno de los aires que está justamente dominado por Satanás. Y no teníamos más opción que vivir conforme a ese sistema. Ahora, cuando Jesús vino, dice, Él nos sacó, nos trasladó de ese reino a uno nuevo. Ahora tenemos libertad. Ahora, fíjate en un detalle, no nos sacó del mundo. No nos sacó del mundo. Y yo a veces pregunto, digo, pero Señor, ¿no sería más fácil que cuando recibimos a Cristo directamente nos vayamos al cielo? ¿No le gustaría a usted eso? Sería fantástico. Ahora, hermanos, Dios nos deja aquí con un propósito. Dios nos permite seguir viviendo en este sistema mundo con un propósito. Y vamos a tratar de ver eso en esta mañana. Cuando el apóstol describe
esta fuerza. Yo voy a explicar un poquito esto. Él lo describe para que nosotros sepamos que esas fuerzas siguen vigentes. Ya no tienen poder sobre nosotros, pero siguen vigentes. Por lo tanto, la vida es una batalla. Es una batalla donde el Señor nos deja, ¿para qué? Para que seamos sus soldados, para que seamos su fuerza, para que seamos sus brazos, sus piernas, su boca. Porque si no, el mundo no tendría la iglesia. Si nosotros recibiéramos a Cristo y fuéramos abducidos, elevados directamente a la presencia de Dios, no tendría sentido, no existiría la iglesia. Ahora, la iglesia existe por algo. Usted y yo estamos aquí por algo. El tema es, ¿de quién depende la decisión de cómo vivir? Depende de vos y de mí. Depende de usted y de mí. Nosotros tenemos la decisión. Dios no nos obliga, nos da libertad. Y eso es lo maravilloso. Él nos da libertad. Y dice, Ernesto, yo pongo un propósito, quiero que lo cumplas. Ahora, tenés que darte cuenta de ese propósito. Tenés que entender para qué te dejé en la tierra, si no ya te hubiera llevado. El apóstol Pablo lo dice, ¿no? Él dice, me gustaría estar en el cielo, dice, pero estoy acá, sigo sirviendo, sigo cumpliendo mi objetivo mientras estoy en la tierra. Y fíjense, en primer lugar el apóstol habla de los poderes de este mundo, del sistema. El mundo con su sistema de valores. Todo lo que nos rodea con su sistema de valores. Y allí tenemos muchas cosas que nos seducen, que nos impulsan. Primera de Juan 2, el apóstol Juan, escribiendo en la epístola de Juan, explica un poco mejor. Él dice, Primera de Juan 2, 15 al 17, dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, no se refiere a la carne del asado del domingo, ¿no? Se refiere a nuestros deseos malos, los deseos pecaminosos que hay en el ser humano. La codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Fíjense, estas cosas no provienen del Padre, nada de eso proviene de Dios, sino proviene del sistema mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Habla de los deseos de la carne. ¿Qué son? Son los impulsos desordenados, pasionales, que todos los seres humanos tenemos, que hemos aprendido en el sistema mundo, justamente. Que lo hemos aprendido de ver cómo funciona este sistema. Y muchas veces eso se puede llegar a transformar en el propósito de nuestra vida. Gálatas 5:19 nos habla, nos explica cuáles son, cómo se manifiestan estas obras de la carne, estas obras de esos malos impulsos pecaminosos que hay en nosotros. Dice el apóstol Pablo escribiendo, dice, las obras de la carne se conocen muy bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. La lista sería muy larga. Ahora, dígame usted si no estamos todos los días expuestos a estas cosas. Todos los días. Usted lee el diario, ¿qué aparece? Infidelidades, delitos, corrupción. Usted habla con el vecino y ¿qué escucha? Hablamos de todo esto todos los días. Porque este es el pan nuestro de cada día, lamentablemente, pero es el sistema en el cual estamos viviendo. Y estamos enfrentados. ¿Por qué? Porque ese sistema te dice, bueno, Ernesto, pero agárrate una borrachera, total. Una vez en la vida, ¿qué te hace? ¿Ah? Es una vez en la vida nomás. Probate este porrito, total, tenés que probar, a ver cómo funciona. ¿No? Y estos malos deseos nos llevan justamente a buscar esas cosas pensando, como obviamente el sistema lo piensa, qué es lo que te va a traer satisfacción. Pero sin embargo nosotros vemos que las personas que viven en este sistema no se sienten satisfechas de ninguna manera. En segundo lugar, el apóstol habla de la codicia de los ojos. ¿Ah? Qué interesante, ¿no? No, Ernesto, vos tenés que cambiar el auto porque
No puede ser que un médico ande en un auto viejo. No, tenés que comprar un auto. No importa si te endeudás. No importa si tenés que trabajar 12 horas por día, no servir a nadie, no atender a tu familia. Tenés que conseguir el auto, porque así vas a ser feliz. Tenés que cambiar de tu casa, tenés que viajar al exterior. No. La gente tiene que saber, publicarlo en Facebook. La gente tiene que saber que te fuiste a Europa. No importa si te endeudás, no importa si dejás de lado tus obligaciones. Enredate con esa mujer linda, mirá qué linda que es, más linda que tu esposa. Enredate con ese hombre, es más lindo que tu marido. Total, nadie se va a enterar. Lo haces una vez y punto. Y hermano, nuestra vista codicia. Y el sistema mundo te presenta esas cosas como las supremas. Hoy en día, ¿qué te dice yo, que a mí me gusta el fútbol, ¿no? Yo miro partido de fútbol y ¿qué publicidad me aparece? La del juego. Demostrá tu valor. Jugá. Así te va también, ¿no? Así nos va. La codicia. Y obviamente en la propaganda no aparece un pordiosero, aparece un joven elegante con un auto último modelo, con pilchas de último modelo. Bueno, pilcha es un término antiguo, con ropa de último modelo, con ropa nueva, reluciente, que está de viaje, que está en la playa, ¿no? Y todo te seduce, ¿para qué? Porque vos codiciás tener eso y decís, claro, yo si tengo eso me voy a sentir bien. Voy a ser exitoso, voy a ser feliz. La arrogancia de la vida. La arrogancia de la vida tiene que ver con, yo no necesito de Dios. Yo puedo todo. Dios para mí no me interesa. Yo tengo dinero, tengo posesiones, tengo lo que quiero, hago lo que quiero en mi vida. Eso es la arrogancia. Y hermanos, el sistema te presenta eso. Si vos tenés logros, no necesitas de Dios. ¿Es así o no? Si tenés una profesión, si tenés dinero, si te va bien en la vida, no necesitas de Dios. Y de última, si no me va bien, pero yo hago lo que quiero, no necesito de Dios. No importa. Total, yo soy el dueño de mi vida y hago lo que quiero. Hay frases como, en mi cuerpo. Hago lo que quiero con mi cuerpo, ¿o no? El sistema te mete todo eso en la cabeza y quiere meternos a nosotros, quiere inducirnos, ¿para qué? Para que no cumplamos lo que Dios quiere. En segundo lugar, el apóstol Pablo habla de aquel que gobierna los aires. ¿Quién es el que gobierna los aires? Es Satanás. Es el diablo. Es nuestro adversario personal. Es quien nos lleva a la desobediencia. Primera de Pedro 5, 8, 9 dice... Y ahora el apóstol Pedro, fíjense cómo el apóstol Juan, el apóstol Pablo y ahora el apóstol Pedro se alinean con este pensamiento y nos transmiten el cómo vivir. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. ¿A quién le está hablando Pablo? A nosotros. Pero cuando alguien te dice, Ernesto, mantenete alerta, ¿cómo te está tratando? ¿Como quién? ¿Quién se mantiene alerta? ¿Quién tiene el deber de estar alerta? El soldado. Nadie puede considerarse un soldado y no estar alerta. Nadie puede pretender luchar e irse a dormir la siesta, levantarse a las 10 de la mañana, no. Cuando estás en una guerra, estás alerta. Estás alerta al enemigo cuando el enemigo se acerca o cuando hay un bombardeo. Porque tenés que defenderte y tenés que defender tu nación. Tenés que defender tu territorio. Y dice el apóstol Pedro, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimiento. Él usa la imagen del león. ¿Qué hace el león? Cuando vos escuchás un león que ruge, ¿qué sentís? ¿Sentís miedo o no? Sentí miedo, porque si este me viene a comer a mí, voy a hacer su bife del mediodía.
Bueno, acá en la Argentina, gracias a Dios, no tenemos leones, ¿no? Excepto lo de los circos, no hay. Pero me imagino en África, no sé si ustedes alguna vez vieron un león, pero son unos bichos inmensos, te meten miedo. Ahora, cuando el león ruge, te mete miedo. Y eso es lo que el diablo quiere hacer, quiere meterte miedo. Quiere que vos pienses, no, yo solo no puedo. Mejor me entrego. Quiere meterte miedo, me entrego, te intimida, te infunde temor, te quiere desestabilizar emocionalmente, ¿no? Que te dejes llevar por ese temor. Pero también, fíjense que dice que anda alrededor, ¿no? Yo no sé si ustedes vieron algún video de cómo el león busca su presa. ¿Qué hace el león? ¿Va y ataca a la manada? No. El león va por detrás, ¿no? Mira la manada y cuando ve que algún animalito de la manada se queda solito, ¿qué hace? Busca separarlo más todavía de la manada. ¿Para qué? Para poder cazarlo con más facilidad. Y hermanos, el diablo quiere eso. Quiere que vos te separes del grupo, que te separes del cuerpo. Esta mañana estábamos teniendo una hermosa reunión con los líderes de los grupos Crecer, que de paso les digo, si alguno de ustedes no está en un grupo, participe. ¿Por qué? Porque le va a dar sentido de pertenencia, va a poder compartir, orar juntos en la semana, ¿no? Y hermanos, cuando el diablo te empieza a sacar, no voy a ir a la iglesia porque son todos aburridos ahí. Ahí en Pasaje Padilla, es un bajón eso, no voy más para ahí. Te aleja, te hace ver las cosas negativas, no, pero es aburrido, son todos puritanos, qué sé yo. Te aleja. Y cuando más te alejas, papita para el loro, el diablo dice, este es mío, ya lo tengo alejadito de la manada, ¿no? Ahora lo voy a atacar con más facilidad. Y por último dice, quiere devorar. ¿Qué quiere devorar? No te va a comer a vos, va a devorar tu fe. Te va a quitar la fe. Lo que va a hacer es que vos digas, no, pero ya está, yo me entrego, el Señor no hace nada en mi vida, siempre todo me va mal. ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a leer la palabra? Si no pasa nada. Y te mete eso en la cabeza y te enseña a pensar de esa manera. Y ahí te devora. ¿Y sabes qué? Ahí te quita el propósito. Ahí te quita la fuerza. Te quita tu relación con el Señor, para que no te relaciones con Él. Y ahí estás a merced de Él. Entonces el apóstol Pablo dice, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque el diablo está alrededor de ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en todo momento, cuando vos vas al trabajo, cuando volvés, cuando estás en tu casa, cuando estás durmiendo, el diablo está intentando hacer esto en tu vida. Porque él no descansa. No descansa. Yo me voy a dormir y ni me acuerdo de eso, ¿no? Voy al trabajo y ni me acuerdo, pero ojo, el diablo siempre está, ¿no? Siempre está presente y siempre te va a tratar de destruir tu fe para que no te afirmes en el Señor. Efesios 6 dice que no está solamente el diablo solito, ¿eh? Efesios 6:11, el apóstol Pablo sigue con esta idea y dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Qué son las artimañas? Son los engaños. El diablo te quiere engañar. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Hermanos, nuestra lucha no es contra personas. Vamos a decir, no, me llevo mal con mi esposa, no la aguanto más. No es tu esposa. Son los poderes que están detrás y te hacen pensar que es tu esposa, para que vos te separes. Pero son las cosas que pasan son los pensamientos que pasan por tu mente. Son esos espíritus que nosotros no lo vemos, pero que actúan haciéndonos que cambie nuestra manera de pensar, metiéndonos en situaciones difíciles, generando situaciones donde nos van a empujar a actuar en contra de lo que Dios nos enseña. Y hermanos, muchas veces las personas mismas son influenciadas. Vos vas por la calle y de repente pasa alguien en otro auto y te insulta, ¿no? Y se baja y quiere pelear y vos decís, pero ¿por qué? Bueno, porque hay un espíritu que está dominando a esa persona. No es el espíritu de Dios, porque el espíritu de Dios no ejerce ningún tipo de violencia contra nadie.
Entonces yo me enojo porque este loco en el tránsito, mirá lo que me hizo. No es esa persona. Por eso dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces cuando tenés un conflicto con tu papá, cuando tenés un conflicto con tu hijo, ten en cuenta que no es el problema esa persona, son los conceptos y las ideas que están en juego. ¿De dónde vienen? ¿Vienen de Dios, del reino de Dios, o vienen del reino de las tinieblas? Porque hay potestades y espíritus que quieren meternos esas ideas, ¿no? ¿Para qué? Para destruir. Satanás vino ¿para qué? Para robar, matar y destruir. No quiere nada bueno en tu vida. No quiere nada bueno en mi vida. Y estos espíritus y estas potestades luchan. Por eso decimos que es una lucha espiritual, porque vos no lo ves. Yo no lo veo. A veces sí, ¿no? Pero en general no lo vemos. No lo percibimos, pero están en el aire. Están dominando a aquellos que están sometidos bajo ese poder. Así como nosotros estábamos antes de conocer a Cristo bajo ese poder. En tercer lugar, el apóstol habla de nuestros deseos pecaminosos en los cuales nosotros andábamos, ¿eh? Siguiendo nuestra propia voluntad. Los deseos pecaminosos es como hemos hablado antes, ¿no? Son todos esos deseos que están dentro de nosotros que nos llevan al mal. La codicia, el mirar, ¿eh? el satisfacer nuestros impulsos, nuestros deseos egoístas, nuestro orgullo, la vanagloria de la vida. Y el mismo apóstol nos enseña cómo combatir eso. ¿Cómo combatir? Y él dice en Gálatas 5:16, dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. O sea, ¿qué está diciendo él? No se dejen llevar por esos deseos, no se dejen impulsar. Antes ustedes estaban impulsados por todo eso, pero no se dejen impulsar ahora. No sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu de Dios. Y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. Hay una lucha. ¿No? Hay una lucha entre esos deseos que están en nosotros porque lo hemos aprendido de nuestra época cuando vivíamos bajo ese dominio y esta nueva vida que ahora el Espíritu nos impulsa. Y fíjense esta idea de dónde viene. Esta idea viene de esto del impulso. Ustedes saben que espíritu, en la palabra original que se usa es neuma. Neuma. Y de allí viene nuestra palabra neumático. Significa viento. Por eso Jesús cuando habla con Nicodemo le dice, el espíritu es como el viento, que vos no lo ves, aunque sí lo percibís. ¿Ustedes ven el viento? No, vemos los efectos del viento, ¿no? Entonces, abrir nuestra mente a la obra del Espíritu es decir, Señor, yo estoy yendo para el norte, es donde vos querés que yo vaya. Entonces, cuando el Espíritu me guíe, voy a levantar mis velas para que Él me lleve en la dirección que me quiere llevar. Ahora, así como el Espíritu de Dios te quiere llevar en esa dirección, todos los otros espíritus de que leíamos recién, te quieren llevar en la otra dirección. Entonces vos tenés que estar atento a ¿qué? A levantar las velas de tu barco, ¿cuándo? Cuando el Espíritu de Dios sople, para que te lleve en la dirección correcta. Y esto es lo que Pablo estaba diciendo en Gálatas. Vivir conforme al Espíritu. Ahora bien, esto es lo que nos decía el apóstol en Efesios, ¿no? Estas tres grandes enemigos, estas tres grandes oposiciones que el cristiano tiene. Ahora, vuelvo a la pregunta anterior. Pero Señor, ¿no era mejor que cuando te recibimos, cuando conocimos a Cristo, nos lleve al cielo? ¿Qué sentido tiene que nos dejes aquí? ¿Qué sentido tiene usted para vivir aquí? Bien, ya conocimos al Señor. Y yo quisiera, Señor, que ya conocí al Señor, ya tengo la vida eterna, ya está, llévame. Pero Dios no te lleva. ¿Por qué no te lleva? Porque necesita una iglesia. Necesita alguien que lo represente. Él quiere que no solamente vos y yo conozcamos a Cristo, sino que otros conozcan. ¿Y quién va a llevar eso? ¿Quién va a actuar allí? Dice la Biblia que aún ni a los ángeles les está permitido llevar ese mensaje, pero sí nos está permitido llevar a nosotros, a vos y a mí.
Y dice, los ángeles desean poder hablar de esto, pero ellos no tienen otra función. Entonces, cuando Dios nos deja en la tierra, nos deja con un propósito. Ahora, hermanos, vuelvo a hablar de la batalla. Confiar en la victoria de Jesús no excluye la lucha. Confiar en la victoria del Señor es saber que Él ha obtenido la victoria. Pero mi tarea es tener en claro cuál es mi lucha de todos los días. ¿Cuál es mi batalla? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo querés vivir en la tierra? No sé cuántos años te quedan, yo tampoco sé cuántos años me quedan. Pero ¿cómo voy a vivir los años que me quedan? ¿Voy a vivir haciendo tiempo? Como uso el lenguaje futbolero. ¿Vieron cuando el arquero hace tiempo? Se demora, se tira al suelo y no saca la pelota, ¿no? Para que siga jugando. ¿Vamos a hacer tiempo? Señora, estoy esperando que me lleve al cielo, mientras tanto hago la plancha. Estoy tranquilo. ¿Eso vamos a hacer? El Señor dice, Ernesto, no, yo no te dejé en la tierra para eso. Si no te hubiera llevado antes, te dejé para otra cosa. Y hermanos, en el reino, usted y yo somos soldados del reino. Tenemos una misión que cumplir. Tenemos una misión que cumplir. Y en el reino, cada batalla que usted y yo libramos día a día tiene un propósito. Tiene un propósito. Y de eso quiero hablarles ahora. En primer lugar, toda batalla que hay en nuestra vida refuerza y protege mi fe en el Señor. Porque cuando el diablo te ataca, ¿de dónde te aferrás? Te aferrás al Señor. Señor, la victoria es tuya. Señor, quiero tener tu victoria. Quiero obrar conforme a tu voluntad. Me aferro a vos. Voy a rechazar los embates del enemigo. En tu nombre. El enemigo no tiene poder sobre mí. Vos sos el que tiene poder sobre mí. Entonces voy a luchar con esas armas. El apóstol Pablo le decía a su discípulo Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. No le decía, quédate tranquilo tomando mate en tu casa hasta que el Señor te busque. No. O sea, pelea la batalla de la fe, para eso sos un soldado, para eso estás aquí. Tenés una misión que cumplir. Ahora, por supuesto, cuando hay una batalla, el esfuerzo del diablo, ¿qué es? Apartarme de la fe. Por eso, cuando estoy en una batalla, mi fe se refuerza. El apóstol Santiago justamente nos habla, ¿no? Dice, siéntanse felices y dichosos cuando están en una prueba. ¿Por qué? Porque la prueba de tu fe produce paciencia, ¿no? Un desarrollo, un crecimiento en mi fe. En segundo lugar, que vos y yo estemos acá tiene otro propósito. Que vos y yo estemos en esta lucha tiene otro propósito. Dice Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. No, Señor, déjame, que a mí no me gusta eso. Yo quiero seguir viviendo como estoy. Ya estoy satisfecho ya con que me salvé, ya está. No quiero ser parecido a Jesús. Sin embargo, el Señor dice, Ernesto, has sido comprado, has sido rescatado con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que te parezcas más a Jesús. Entonces, la batalla, ¿qué hace? Cambia tu carácter. Pule tus defectos. Te enseña, aprendemos, crecemos. Y cuando crecemos, ¿a quién nos parecemos? Nos parecemos más a Jesús. Y ese es otro de los objetivos por el cual el Señor no nos lleva y nos deja en la tierra. ¿Por qué? Porque Él quiere que haya muchos representantes de Jesús en la tierra. ¿Para qué? Para que otros también puedan conocer a Jesús. Y sos vos y soy yo quienes tenemos que estar dispuestos a que esa transformación ocurra. Que esa transformación se dé en nosotros. Hermano, Dios no quiere solo que lleguemos al cielo, sino que seamos transformados. La lucha espiritual nos enseña a depender de Él, a desarrollar paciencia, humildad, dominio propio, fe madura. Cada batalla interior contra el orgullo, contra la ira, contra la vanagloria, contra la arrogancia, contra la envidia, contra la codicia y todo lo que hemos hablado anteriormente, es una oportunidad ¿para qué? Para que el Espíritu
forme en nosotros esa persona parecida a Jesús. Este es el segundo objetivo. Pero en tercer lugar, Dios también te quiere usar a vos y a mí en esta batalla para desenmascarar las obras del diablo. ¿Cómo la gente se va a dar cuenta cuando el diablo actúa? ¿Cómo la gente se va a dar cuenta cuando hay un poder espiritual que está inculcándole en su mente actuar de esta manera? ¿Sabes cómo? A través de alguien que lo desenmascare. Por eso cuando una persona te dice, mira Ernesto, yo la verdad que la quiero engañar a mi esposa porque estoy cansado. Estoy cansado de ella, no me gusta más, no la quiero. Se me terminó el amor. Y vos le decís, no, mira, espera, vamos a orar juntos, vamos a pensar lo que dice el Señor, vamos a ver a su palabra, mira, hay bendición para tu vida. ¿Qué estamos haciendo? Le estás sacando la careta al diablo, porque es el diablo el que está convenciendo a esa persona de que haga lo incorrecto. Y vos y yo estamos para eso. ¿Para qué? Para desenmascarar las obras del diablo. ¿Qué hace el diablo? Engaña, te distorsiona la realidad, te hace ver cosas de otra manera, te acusa. ¿Cuántas veces nos sentimos mal? No, yo no soy digno delante del Señor. Pero, Ernesto, si el Señor te perdona, Él ya te ha perdonado, confía. No, pero yo no me puedo perdonar a mí mismo. ¿Quién es el que te engaña? Es el diablo que te mete esas ideas en la cabeza. ¿Para qué? Para que vos te sientas mal y te alejes de Dios. Entonces, allí alguien que viene y me dice, mira Ernesto, tenés que confiar porque la Biblia dice que si vos confesás tu pecado, el Señor te perdona. ¿Qué estamos haciendo? Estamos desenmascarando las obras del diablo. El diablo te tienta, el diablo te intimida. Y hermanos, Dios nos da ese poder espiritual, ¿para qué? Para discernir las obras del diablo. Y allí está usted y allí estoy yo. Allí estamos nosotros enviados por el Señor. ¿Para qué? Para desenmascarar al diablo. En cuarto lugar, Dios para el Señor, la iglesia, usted y yo, somos sus brazos, somos sus piernas, somos su boca. Somos los que vamos a hablar en nombre de Él. Somos los que vamos a servir en nombre de Él. Somos los que vamos a ir, como sabemos, a ayudar a las personas que necesitan. ¿Quién va a ir? A veces yo digo, es tremendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos kilómetros, esfuerzo, entregamos de nuestro trabajo, de nuestro tiempo, de nuestro dinero. ¿Para qué? Para bendecir a otros. Nadie te paga. Vos lo haces ¿por qué? Por amor. ¿Y sabés por qué lo hacemos? Porque entendemos que estamos en la tierra ¿para qué? Para extender el reino de Dios. Por eso digo, ¿cuál va a ser tu propósito de aquí en más? ¿Cómo vas a vivir? ¿Vas a vivir haciendo la plancha o vas a decir, no, Señor, yo quiero extender el reino de Dios? Primero en mi familia y después en todas las personas a quien pueda yo influir. Voy a llevar el reino de Dios allí, ¿no? Entonces, cada vez que yo me enfrento a una batalla donde el Señor me dice, donde mis deseos pecaminosos me dicen, no, Ernesto, no vaya a esa obra de extensión, es mucho esfuerzo, que vaya otro. No, ¿cómo vas a meter tu auto en la tierra? En medio del polvo, se va a ensuciar, se va a romper. Que vaya otro. ¿Cómo le vas a hablar a tu vecino de Jesús? Que lo haga otro. Vos no lo hagas, ¿sí? Es mucho trabajo. Cada vez que nosotros nos oponemos a eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos extendiendo el reino de Dios. Estamos librando una batalla ¿para qué? Para extender el reino de Dios en la tierra. Y por último, seguramente hay muchas más cosas, pero yo elegí solamente estas 5. Nos estamos preparando para la eternidad. Nos estamos preparando para encontrarnos con el Señor aquel día. Dice 2 de Timoteo 4, versículo 6, un escrito del apóstol Pablo cuando él estaba preso. Y él sabía que ya iba a morir, que estaba cerca. Y él dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Y observen lo que dice ahora. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. ¡Qué tremendo! Hermanos, qué tremendo llegar al final de la vida y decir, he peleado la buena batalla.
No he vivido en vano. No tengo la salvación como aquel que le dieron los talentos y dijo, lo voy a guardar en la tierra para devolvérselo a mi amo cuando vuelva. No, sino que hemos multiplicado esos talentos. Hemos multiplicado la ganancia. ¿Para quién? ¿Para mí? No, para Él. Porque Él lo merece todo. La victoria es de Él. Yo estoy en esa victoria. Entonces, el apóstol dice, por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y hermanos, la corona de justicia es una corona que nos habla de alguien que vivió una vida con sentido y con propósito, de una vida equilibrada, no que se dedicó a vivir para sí. No que se dedicó a primero yo, después yo y más tarde yo, sino que realmente cumplió el propósito para el cual fue llamado. El apóstol Pablo nos deja esta tremenda enseñanza. La lucha espiritual, hermanos, nos recuerda que no estamos luchando por sobrevivir, sino por reinar con Cristo. Usted y yo no luchamos para sobrevivir, porque ya la vida la tenemos. El Señor dice, yo te saqué de ese reino de oscuridad y te he dado vida en este nuevo reino. La vida ya la tenemos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Queremos reinar juntamente con Cristo. Queremos ser partícipes del reino de Dios. Queremos que nuestra vida tenga un sentido y un propósito, del cual cuando lleguemos a ese momento delante del Señor, el Señor diga, qué bueno lo que hiciste, porque cumpliste el propósito que te encomendé. Fuiste un buen soldado, luchaste, has peleado la batalla de la fe, has peleado contra toda esta oposición que se levanta, contra el diablo, contra los poderes de las tinieblas, contra el sistema mundo, aún contra tus propios deseos pecaminosos. Y has vencido. Y podés entrar en la presencia de Dios con esa libertad y con esa satisfacción de decir, Señor, he vencido. Entonces, hermanos, ¿por qué seguimos luchando? ¿Por qué sigue luchando usted y yo? ¿Por qué estamos luchando aquí? A modo de conclusión, no luchamos para ganar, luchamos porque ya hemos ganado. Estamos en el ejército de Dios, estamos en el bando del vencedor. Hoy cantábamos, voy a tener la victoria, porque la victoria es de Cristo. Entonces yo siempre que esté con Cristo, ¿qué voy a tener? Voy a tener victoria. Ahora, si yo me dejo llevar por el diablo, me alejo del grupo, si yo me dejo llevar por mis malos deseos, si miro el sistema mundo, lo que el mundo me ofrece y me enamoro de eso, y bueno, ya ahí la cosa va a ser diferente. Hermanos, la cruz no fue solo un acto de amor, fue una proclamación de victoria. Cuando Jesús murió, no solamente lo hizo por amor, fue también una proclamación de su victoria. Cuando Jesús dijo, consumado es, no estaba diciendo esto se terminó, estaba diciendo esto se completó. Pero la batalla no terminó, la batalla continúa para nosotros, para usted y para mí que estamos aquí en este mundo todos los días. El enemigo fue desarmado, la condena fue anulada, pero la puerta a la plenitud de Dios ahora está abierta. Ahora está la puerta abierta para que usted y yo vivamos una vida en plenitud en el reino de Dios. Por eso cada paso que damos, cada batalla que libramos, cada tentación que resistimos, cada herida que sanamos, es una manifestación de la victoria del Señor. La lucha no es señal de debilidad, la lucha es señal de propósito. Nosotros no luchamos por miedo, luchamos por propósito. ¿El propósito de quién? Del propósito que Dios ha puesto en mi vida. Entonces cuando me levanto todos los días, cuando me acuesto todos los días, cuando voy a trabajar, cuando voy a donde sea, soy consciente ¿de qué? De que la lucha es una lucha con propósito. El que lucha es ¿por qué? Porque aún cree. Hermano, cuando ya no crees, no luchás. Pero cuando crees, seguís luchando. Por eso la lucha es porque aún creo. El que se levanta todos los días es porque aún espera que algo ocurra, algo bueno de parte de Dios. El que ora aunque no ve, es porque sabe que Dios aún no ha terminado.
Dios sigue trabajando en tu vida, sigue trabajando en mi vida, me sigue desafiando todos los días a seguir luchando en base al propósito que Él me ha dado. Por eso, hermano, tu lucha tiene sentido, tu historia tiene peso y tu fe, aunque esté a veces tambaleante, está construyendo eternidad. Está mandando ladrillitos al cielo para tu casa celestial. Entonces, cuando luchás con fe, cuando crees, cuando te levantás, cuando decís, Señor, hoy va a ser un nuevo día y voy a tener la victoria en tus manos, allí estás construyendo para la eternidad. Por eso, hermanos, la pregunta en esta mañana, y con esto termino, es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Tal vez nunca te viste como soldado, ¿no? Porque es más lindo verse como oveja, ¿o no? Y que el pastor que me lleve a los lugares de delicados pastos, que me haga descansar. Es hermoso eso, ¿o no? Señor, dame la victoria, yo no quiero hacer nada. Es mucho trabajo, ¿no? Ahora, qué distinto es verte como soldado. Qué distinto es ver que Dios te dice, Ernesto, vos sos mi soldado y tenés un propósito. Yo soy tu pastor, te voy a llevar a los lugares de pastos delicados. Voy a cuidar de vos. Pero eso no es todo. Eso es una parte. Después está el propósito que tengo para vos. Y yo tengo un propósito específico. Hermano, usted viene de un trasfondo, de un lugar donde yo no vengo. Usted vive en un barrio donde yo no vivo. Usted habla con gente donde yo no hablo. Cada uno de nosotros tenemos un propósito según el lugar donde estamos, donde nos desarrollamos, el llamado que tenemos. Porque Dios dice, tenemos que luchar para vencer. Tenemos que luchar para extender el reino. Tenemos que luchar, ¿por qué? Porque hay otros que lo necesitan y somos nosotros. ¿Qué vas a hacer con este llamado de parte de Dios? Nos pongamos de pie, hermano. Vamos a reflexionar unos segundos en esto, unos minutos. Yo no sé qué sentís en este momento, pero a mí un poco cuando veo estos temas me hierve la sangre, ¿no? Como se dice, lenguaje callejero, ¿no? Qué bueno, y digo, Señor, qué bueno que no soy una larva. Porque a veces decimos, bueno, qué lindo ser una larva, no me quedo ahí en el capullo y ya está. No pasa nada, total voy al cielo un día. Ahora, qué bueno cuando el Señor me presenta desafíos. Cuando el Señor me dice, Ernesto, vos tenés que cumplir este propósito, tenés que luchar. Y eso aviva mi fe. Y creo más, y dependo más, y confío más, y enfrento más. Y ya no tengo miedo. ¿Por qué? Porque sé que Él está conmigo. Y sé que la batalla y la victoria es de Él. Entonces, si hay un nuevo desafío, lo voy a asumir. Un desafío para que mi carácter cambie, lo voy a asumir. Tengo que dejar el orgullo de lado, voy a luchar con el orgullo. Tengo que dejar la codicia de lado, voy a luchar con la codicia. Tengo miedo, voy a luchar con el miedo. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es un desafío. Él quiere que seas un guerrero. Él quiere que seas un soldado, que estés alerta. Y hay un propósito detrás de todo esto para tu vida. Por eso la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este llamado, no? ¿Qué vamos a hacer, hermano, con este llamado? Porque tal vez siempre nos hemos considerado ovejitas. Y el Señor te dice, Ernesto, no sos solamente una ovejita. Sí, sos una oveja. Pero sobre todo ahora te estoy desafiando a luchar con esa oposición que se levanta en contra del nombre de Cristo todos los días. Y vos sos una parte activa. Sos una parte vital. Y quiero un día, cuando llegues a mi presencia, encontrarme con vos y decirte, qué bueno lo que hiciste. Porque no solamente esperaste, tuviste una espera activa, luchaste, te comprometiste, serviste, trabajaste en tu vida, trabajaste en tu persona. ¿Para qué? Para extender el reino de Dios y para que yo pueda llegar a otros a través de vos. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana estamos aquí ante este desafío tuyo. Padre, sabemos que a veces nos gusta ser ovejas. Nos sentimos cómodos en los lugares de pastos delicados. Pero Padre, también en esta mañana queremos recoger ese desafío,
pelea la buena batalla de la fe. Y Padre, en esta mañana queremos ser conscientes de que la vida es una batalla continua y que estamos del lado del vencedor. Gracias porque has vencido, y siempre que vamos con vos, Señor, siempre que vamos de tu mano, siempre que estamos confiando en vos, vamos a tener la victoria. Por eso, Padre, te alabamos en esta mañana, te damos gracias, te bendecimos. Queremos ser soldados, queremos luchar, queremos ir al frente para completar el propósito y la obra que tenés para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, por considerarnos de esa manera, con tanto amor, en esta mañana. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Dice la palabra que amó Dios tanto al mundo, te amó a vos, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no